El libro más cruel que he leído. Meridiano de Sangre. David Senko. Vámonos. El western es uno de los géneros más exitosos de la ficción. La mayoría ¿Así te liaste a Panquente? Ajá. de nuestros padres y abuelos crecieron leyendo historietas, cómics y películas ambientadas en el oeste americano. Puede que en parte esto sea debido a la gran influencia estadounidense durante el siglo XX, pero lo cierto es que el salvaje oeste es muy atrayente para mucha gente. Probablemente porque, como su nombre indica, se trata de un lugar salvaje. Las historias se desarrollan en un entorno inhóspito y hostil, habitado por personajes muy peculiares, ya sean forajidos, justicieros o guerreros nativos. Los nombres de personajes reales que provienen de este lugar y esta época son prácticamente personajes legendarios. Es por ello que la palabra western evoca aventura, una travesía o búsqueda por un desierto rojizo hasta donde alcanza el horizonte. Una romantización del hombre libre que vive siguiendo sus propias reglas en un país sin ley, perdido en la naturaleza más pura, alejándose con su fiel caballo hacia la puesta de sol. Casi una imagen mitológica de un lugar que no existe, porque lo cierto es que el western nos representa un mundo que no existe ni existió. Como he dicho antes, este género es una Este siempre fue un país de leyes, David Senko. Como un mundo sin ley. Esto siempre fue un país de leyes. romantización y simplificación de una Mejor país del mundo. época real. A pesar de su atrayente estética, lo cierto es que el salvaje oeste era un lugar mucho más sórdido y terrorífico de lo que muchos creen. Es algo tan ignorado y a la vez tan evidente que de verdad me sorprende. No por nada los westerns suelen ser historias de venganza, porque en estos territorios sin ley las matanzas eran el pan de cada día. Y a pesar de lo que diga el cine clásico, Imposible. Esto siempre fue un país organizado. Desde que nos independizamos de Inglaterra. Lo juro, yo estuve ahí. Técnicamente lo primero que me diste fue un sticker de un monito super cute saludando. ¿Qué? Ah, tú dices cuando empezamos a conversar. Vale, yo pensé, hoy que te mandé o qué. Y fue cuando empezamos a conversar. Es cierto, tienes razón. ni los indios eran tan malos, ni el séptimo de caballería tan bueno. Porque hablando de esto último, lo que los estadounidenses hicieron en el oeste con los nativos fue uno de los actos más terribles que cualquier gobierno llevó a cabo en la historia contemporánea. Es precisamente sobre este horripilante evento de lo que trata el libro que vamos a analizar el día de hoy, Meridiano de Sangre. Puede que la obra más Tengo que leer Meridiano de Sangre. Se los debo. oscura del legendario Cormac McCarthy. Eso es mucho decir, teniendo en cuenta Tengo que hacerle un vídeo de este libro, porque todo el mundo habla de ese libro muy bien. que ya hemos hablado de otra de sus grandes obras en este canal, La carretera. Pero mientras que La carretera es una historia desasosegante y deprimente, Meridiano de Sangre es maldad pura destilada, una ventana a lo peor que la humanidad tiene que ofrecer, un viaje fascinante y a la vez repulsivo, plagado de una serie de personajes que parecen sacados del mismísimo infierno. Se puede considerar la obra Meridiano de Sangre como un anti-western. La novela no solo arroja por la borda todas las nociones románticas del salvaje oeste, sino que se centra y describe con todo lujo de detalles los rincones más terribles que el oeste americano tenía que ofrecer, hasta el punto de tener que pararme en mitad de alguna descripción para digerir la salvajada que estaba leyendo. Pero ya basta de introducciones. Acompañadme a explorar uno de los libros más turbios que he leído. Y como no, decir que a pesar de que esto no se trata de un resumen del libro, sí que tendré que realizar algún que otro spoiler. Avisados quedáis. Ahora adentrémonos en la vastedad de las tierras del salvaje oeste americano, en un viaje de muerte y destrucción. Abandonad toda esperanza. Abandona toda esperanza quien entra a este lugar. Y Dante Alighieri, bro. Meridiano de Sangre comienza presentándonos al que podríamos considerar nuestro protagonista, un joven nativo de Tennessee que solo conocemos por el sobrenombre de El Chaval. Este chaval acaba dejando atrás su hogar y deambulando por el suroeste de los Estados Unidos de pueblo en pueblo a lomos de su mula raquítica. A pesar de ser el protagonista de la historia, no es un héroe, ni siquiera es un personaje agradable, es más bien un rufián predispuesto a la violencia gratuita, hasta el punto que mata a un barman por negarse a servirle una copa. El chaval, viendo que si sigue deambulando sin rumbo por la frontera, si una forma de ganarse la vida acabará tarde o temprano siendo pasto de los coyotes, se alista en un grupo de filibusteros del ejército de los Estados Unidos, que tienen como objetivo realizar una incursión en México para básicamente liarla y reclamar más territorio mexicano. Porque la historia de Meridiano de Sangre se sitúa en el ocaso de la Guerra México-Estadounidense de 1848, es decir que las fronteras entre los países acababan de cambiar, y este territorio recientemente anexionado por Estados Unidos se había convertido en una región sin ley. Anexionada por Estados Unidos. Anexionada por Estados Unidos a favor de los que vivían ahí, que primero se independizan de México, ¿eh? Todo se ha dicho. Tropas americanas existían algunos individuos que no estaban del todo satisfechos con el resultado del conflicto, como es el caso del líder de este grupo de filibusteros, el Capitán White, un supremacista que opina que la paz con México había sido demasiado benigna. En resumen, este tipo de personajes que de verdad creían en el destino manifiesto, pensaban que debían haber quitado mucho más Eso no justifica el destino manifiesto. El destino manifiesto es una locura. territorio a México o que directamente se lo debían de haber anexionado.
diciendo que era un país de incapaces que debían estar gobernados por Estados Unidos. Pero esta expedición a México de los filibusteros de White no acaba cumpliendo las expectativas del capitán. Nada más cruzar la frontera, el grupo se fija en una columna de polvo en la lejanía. Al principio piensan que pueden ser rancheros transportando reses, pero pronto se dan cuenta de que están cargando hacia ellos un grupo de indios montados a caballo, ni más ni menos que comanches. Se preparan para recibir a los indios con ayuda de sus armas de fuego, pero lo que se desencadena no es una batalla, sino una masacre de las tropas de White, que en su mayoría no eran más que irregulares con nula experiencia, como es el caso del chaval. Aquí es cuando ya comenzamos a ver que este no es tu clásico western. Los americanos comienzan a caer como moscas. Muchos de ellos se orinan encima y tiemblan cuando los apaches comienzan a rodearlos y lanzar sus proyectiles contra ellos. Aquí el honor del séptimo de caballería es inexistente. La descripción de McCarthy de cómo luchan los apaches es escalofriante, casi sobrenatural, como una horda de demonios que han salido del infierno sedientos de sangre, algo que vemos repetirse a lo largo y ancho del libro. Lanzas atravesando de lado a lado a caballos que comienzan a vomitar sangre, guerreros cortando cabelleras mientras soldados gritan y patalean, testículos arrancados y colocados en la boca de las víctimas. Yo juraría que esperaban a recortar las cabelleras después de la batalla. O sea, sería raro ponerte a recortar una cabellera en el medio de la batalla cuando hay otros soldados que te pueden matar. Yo diría que una vez que termine la batalla, si la ganan, entonces luego recortan las cabelleras, ¿no? Sería un poco impráctico hacerlo durante la batalla, pero... Violaciones de soldados en el mismo clamor de la batalla. ¿Cómo? Si esperabais una historia de malos muy malos y buenos muy buenos, ya podéis iros a buscar otro libro. Esta historia no trata de retratar a los nativos como unas pobres víctimas. De hecho, dentro del grupo de Galton, que luego os presentaré, hay varios miembros que son nativos ¿Qué hicieron con los testículos? que han salido del infierno sedientos de sangre, algo que vemos repetirse a lo largo y ancho del libro. Lanzas atravesando de lado a lado a caballos que comienzan a vomitar sangre, guerreros cortando cabelleras mientras soldados gritan y patalean, testículos arrancados y colocados en la boca de las víctimas, violaciones de soldados en el mismo clamor de la batalla. Si esperabais una historia de malos muy malos y buenos muy buenos, ya podéis iros a buscar otro libro. Esta historia no trata de retratar a los nativos como unas pobres víctimas. De hecho, dentro del grupo de Galton, que luego os presentaré, hay varios miembros que son nativos americanos, más concretamente de la tribu Delaware, de la costa este. Pero básicamente esto no es bailando con lobos. Los comanches y otros grupos son representados como una cultura brutal y sanguinaria, y sus macabras acciones son descritas con todo lujo de detalles. El mito del buen salvaje que impregna muchas obras relacionadas con el oeste, incluso aquellas en las que los indios son técnicamente los malos, aquí es inexistente. McCarthy expone de primera mano que las culturas indígenas tenían atributos tanto positivos como negativos, y les presenta tanto como víctimas como verdugos. El caso es que de alguna forma el Pregúntale a los vikingos. Pregúntale a los vikingos. chaval sobrevive a esta masacre, escondiéndose entre los cuerpos de sus compañeros. Al final, solo quedan él y otro voluntario que ha recibido un flechazo en el brazo. Los dos supervivientes comienzan un camino sin rumbo por un desierto nocturno, solo sabiendo que si paran en pleno territorio comanche, morirán, ya sea por la mano de los nativos o por el letal desierto. Este es uno de los puntos fuertes del libro. McCarthy se pasa una larga parte de la novela describiendo los entornos salvajes que atraviesan nuestros... Yo tendría que ir un día a explorar esta... O sea, mira qué lindo estos lugares para explorar, bro. Para hacer senderismo. Mira qué lugares preciosos, bro. Imagínate ir por ahí con un todoterreno a explorar esta zona, loco. Mira qué lindo, loco. Estos cañones. Esto evidentemente es que antes aquí había agua o algo así. Porque estos cañones tendrían que tener agua. Si no, ¿cómo se hacen esa forma en esas rocas, Esto antes aquí había agua, ¿no? O hielo. Esto, no sé cómo se hacen estas formaciones naturales. protagonistas, de una forma casi mística, hasta bíblica. Bifurcaciones. Ahora en cristiano. Cada roca, cada montaña, cada planta, todo tiene importancia. Puede que esto sea tedioso para muchos lectores, pero la forma tan esotérica de las descripciones de verdad hace que uno se sienta testigo de un viaje por el purgatorio o por los círculos del infierno. Sí, el mar de Bolivia. De Dante. Tampoco os penséis que todos los escenarios del libro son puro desierto. En este territorio cada valle es diferente. Nuestros viajeros se encuentran en bosques, desfiladeros, planicies, lagos, chaparrales, montañas. Estos cambios repentinos de entorno también hacen que la... Hay una zona de World of Warcraft que está inspirada en Norteamérica, bro. Hay una zona en World of Warcraft que está inspirada en Norteamérica. Que es... mapa de Rasganorte. No todo Rasganorte, evidentemente, pero hay una zona de Rasganorte en específico que es esta de aquí, las colinas pardas, que están inspiradas en los típicos bosques norteamericanos, ¿viste? Esta zona aquí, de hecho, tú vas por ahí y hay como música ranchera norteamericana, o sea, como instrumentales de country lento, como un country bastante primigenio
de soundtrack de esta zona de aquí, las colinas pardas. Tú exploras esta zona de aquí, es muy bosques así norteamericanos. La frontera parezca un lugar místico. Y hay osos, como los Ursa. Son... No sé cómo se llama esa raza de osos. Que tienen plumas de indios nativos y cosas así. Estos de aquí. La horda favorita de razas aliadas, página. Esta de acá, no sé cómo se llama esta raza de osos. O furro de estos. Que tienen, en esa zona tienen plumas nativas. De nativos americanos y cosas así. Está esperando Norteamérica esa zona. Las poblaciones por las que el grupo pasa también parecen poblados fantásticos del color del adobe, habitados por gente de costumbres extrañas y ropajes vistosos. Cima del Trueno también. Cima del Trueno está inspirada en el Gran Cañón. Esto es una mezcla curiosa. Por un lado, el autor nos describe... A ver si se lo pongo por acá. Cima del Trueno también, evidentemente. Mira. Muy norteamericano también. Mira, Paguata. O sea, los Tauren están inspirados en nativos americanos aquí. Encima del Trueno, mirad. Súper chulo, ¿no? Precioso con los totem y todo. La belleza de un atardecer en el desierto, de las águilas que planean majestuosamente por los cañones o de los coloridos poblados. Y por otro lado nos subraya la desolación, la crueldad y la maldad que impregna a los caminantes de la frontera. Un puente entre lo bello y lo grotesco. Más tarde los supervivientes llegan a lo que parece ser un pueblo, pero para su desgracia es un pueblo fantasma. Lo único que se mueve por la calle son los carroñeros, buitres, coyotes y zopilotes, alimentándose de los restos de los habitantes del pueblo que se pudren a la intemperie, viendo sin temor alguno cómo estos dos demacrados hombres se arrastran por las calles de adobe. Este pueblo ha sido objetivo de un ataque comanche, probablemente de los mismos comanches de los que su grupo fue víctima. Mientras dejan atrás el pueblo muerto, se encuentran algo que refleja la brutalidad de la frontera. Ante ellos se presenta como una macabra ofrenda a algún tipo de deidad psicopática lo que queda de los más inocentes del pueblo. Un árbol adornado con cadáveres de bebés, como frutas secas antropomorfas ensartadas Momento Margaret Thatcher. en las Margaret Sanger. ramas de un árbol muerto. La obra de un alcaudón monstruoso, el hombre. El chaval y el otro superviviente Momento Plan de Fahrenheit. se quedan observando el macabro espectáculo en el crepúsculo, y después de fijarse en esas caritas arrugadas y ennegrecidas por el sol, continúan su viaje hacia el horizonte, hacia ninguna parte. Esta es la carta de presentación de Meridiano de Sangre, las primeras 30 páginas, como la muralla que el lector debe superar, un aviso de McCarthy. A partir de aquí comienza el descenso a la oscuridad de la humanidad, porque a pesar de su ambientación histórica, Meridiano de Sangre no es una novela histórica al uso. No trata de explicarnos un suceso histórico en concreto o reflejar una época. Meridiano de Sangre puede considerarse un ensayo, una reflexión filosófica sobre la violencia como fuerza fundacional de la civilización, como parte inmutable de la humanidad, da igual la época que sea. Más tarde, de alguna forma, el chaval acaba sobreviviendo y siendo prisionero en un pueblo de Chihuahua. La única forma en la que consigue salir de prisión es que su compañero de celda se entera de que hay unos tipos en el pueblo buscando nuevos reclutas que sepan cazar indios. El compañero de celda, un tal Twadvine, convence al líder del grupo, Glanton, que él y el chaval son unos experimentados cazadores de indios. Entonces los sacan de la celda y les permiten unirse al grupo. Grupo con el que el chaval pasará el resto de la historia y en el que será testigo de lo peor que la frontera tiene que ofrecer. A mediados del siglo XIX... Estamos claros todos que aquí estamos para ver al juez, ¿no? Al juez Holden. ¿Estamos claros que estamos esperando que saque el juez Holden en algún momento del video? ¿Sí o qué? La frontera de México y los Estados Unidos era un auténtico caos. Los apaches y comanches realizaban incursiones y ataques constantes a las poblaciones de la zona, masacrando ciudades enteras y convirtiendo algunos territorios en tierra inhabitable. El ejército mexicano posterior a la guerra contra Estados Unidos no era capaz de hacer frente a estos grupos de feroces guerreros que atacaban rápido como el rayo y desaparecían sin dejar rastro en un territorio que hacían blitzkrieg, conocían como la palma de su mano. Es por ello que el gobierno mexicano pagaba cuantiosas sumas a desesperados la reta, estamos esperando que saque la reta aquí, la cabra, mercenarios, para que erradicasen a los apaches y comanches del norte del país. Estos mercenarios en su mayoría estaban formados por estadounidenses, que dejaban atrás sus hogares por diversos motivos, pero ya os podéis imaginar que en general estos mercenarios eran lo peor de cada casa, una panda de sanguinarios dispuestos a llevar a cabo toda clase de actos horribles con tal de conseguir algo de dinero y dejar el pasado atrás. El grupo de John Galton, al que se une el chaval, son unos de estos mercenarios, en este caso contratados por el gobernador de Chihuahua para que despejen la frontera de comanches, pagando a estos por cada cabellera nativa y un extra por la cabeza de un jefe nativo. Eso que en principio parece una buena idea para confirmar que han acabado con un grupo de comanches puede ser problemático, y de hecho lo era históricamente, ya que existen informes de estos mercenarios atacando a otras tribus nativas pacíficas o directamente a mexicanos para cortarles la cabellera y así cobrar una recompensa por unas falsas cabelleras apaches. Esto mismo ocurre en el libro, hasta el punto que algunos ciudadanos de Chihuahua comentan que prefieren a los comanches, al menos con ellos sabes qué esperar.
El grupo está conformado por toda clase de variopintos personajes, todos ellos despreciables a más no poder. Sí, antes he dicho que el chaval es un personaje desagradable y gratuitamente violento, pero rodeado de estos monstruos, nuestro protagonista parece un conejo en una guarida de zorros. Más de una vez se les describe como cavernícolas, vestidos con pieles de animales, con collares hechos de dientes humanos y caballeres azabache colgando de la cuerda de sus caballos, siendo solo las armas y objetos metálicos lo que indica que estos hombres tienen alguna relación con la invención de la rueda. Cada uno de los integrantes es peor al anterior. Los únicos que todavía retienen algo de humanidad son el chaval y el excura, Tobin. Pero a pesar de que se trata de una panda de monstruos, hasta cierto punto te encariñas con ellos. Tiene un crucifijo hecho con huesos. Mejor dicho, acabas tolerándoles. Desde el minuto 1, McCarthy logra transmitir la personalidad de cada personaje no mediante descripciones directas, sino mediante las acciones que llevan a cabo. Por señalar algunos de los personajes más remarcables dentro del grupo, tenemos al líder, John Glanton. Ya desde el primer encuentro sabemos que Glanton es un asesino de sangre fría. Lo primero que hace al desempaquetar el revólver dragón recién extraído de la caja de armamento es probarlo disparando a unas cuantas gallinas y unas casas de mexicanos, aterrorizando a todo el barrio y casi comenzando un tiroteo con las tropas mexicanas que acuden a ver qué ocurre, de no ser por el juez Holden, que puede hablar español y con su carisma se gana a los mexicanos. Pero dejando de lado su tendencia despiadada, Glanton es un líder inteligente y pragmático, que hasta cierto punto parece apreciar más la compañía de los animales que de las personas. Adopta un perro indio de un poblado que siempre camina junto a él, y cada vez que van a realizar un movimiento arriesgado, susurra al oído de su caballo. Aunque esto también puede ser interpretado como ansia de control. Galton es un hombre que desea ejercer control sobre todos. Es por ello que cuando una vidente mexicana predice mediante las cartas que le espera un muy negro futuro, Galton se pone serio y advierte al marido de la vidente que le haga callar si no quiere que le vuele la tapa de los sesos. Glanton quiere controlar incluso su propio destino. Luego también tenemos a David Brown, probablemente el integrante más sanguinario del grupo. Es fácilmente reconocible por llevar un collar hecho de orejas humanas. Es un extremista que piensa que se debería erradicar a todos los indios y mexicanos. Cualquier excusa es buena para segar una vida. El resto de integrantes lo saben bien, y por eso tratan de evitar tener relación alguna con este sujeto. En una ocasión, Brown está intentando sacarse una flecha que tiene clavada en la pierna, y pide ayuda para extraerla, pero por algún motivo nadie quiere ayudar. El chaval, que todavía no conoce bien a Brown, se ofrece voluntario. El excura trata de hacerle callar, pero ya no hay vuelta atrás. Brown le indica al chaval que tire bien y extraiga la punta. El chaval tira con fuerza, mientras Brown se retuerce de dolor, y consiguen sacar la flecha. Entonces Brown le pregunta con un tono totalmente serio: ¿has sacado la punta? El chaval le enseña la flecha con la punta todavía unida. Entonces Brown ríe y felicita al chaval. A este paso puede que algún día te conviertas en un buen matasanos. Más tarde, el excura Tobin comenta al chaval que de no haber sacado la punta correctamente, se lo habría llevado con él. Es decir, le hubiera matado allí mismo. Te habría llevado como una novia al altar. Las palabras del excura. El único que se atreve a responder e incluso a provocar a Brown es el personaje que se puede considerar como el más terrible de los integrantes de Galton, y el símbolo de Meridiano de Sangre, el juez Holden. Basta decir que Holden es el villano creo que es el personaje que ha vendido el libro a tanta gente principal en una historia plagada de villanos. Un hombre albino y fornido, de 2 metros de altura, que es descrito en ocasiones como un bebé sobredimensionado. Pero aparte de su particular aspecto físico, lo que de verdad convierte a Holden en uno de los personajes más siniestros de la literatura es su personalidad e ideología. Holden no es un manojo de nervios y de instinto asesino como podrían ser David Brown o John Galton, aunque no les sobran actos de violencia extrema, pero de hecho es todo lo contrario. Una persona educada, culta, hasta ilustrada. Es una enciclopedia andante, y aparte de tener el don de la oratoria, exuda carisma por todos sus poros. No es raro que Holden le dé la vuelta a la situación tan solo utilizando las palabras. Pero debajo de esa fachada civilizada hay una lógica terriblemente fría, desalmada, casi cósmica, despojada de emoción, culpa o límite moral. Una deformación monstruosa del nihilismo, disfrazado del destino manifiesto. Ya de paso señalaré el elefante en la habitación. Claramente Holden está inspirado en el señor Kurtz del Este es de Corazón de la Oscuridad. libro El corazón de las tinieblas, de Joseph de las tinieblas. Conrad, que ya hemos analizado en su momento en este canal. Solo que en el de Vietnam. corazón de las tinieblas, Lo siento, en ese Joseph Conrad está inspirado a la Conrad Curse de Warhammer. nos encontramos la calma después de la tormenta, mientras que en Meridiano de Sangre nos encontramos en mitad del huracán. Podríamos decir que el juez Holden es como sería el señor Kurtz en sus, digamos, mejores momentos. Holden no mata por ira, placer inmediato o necesidad. Mata porque la violencia es para él la expresión más pura del orden del mundo. Holden no solo se adapta al brutal mundo, Tengo que hacer un vídeo de Apocalipsis, sino que percibe que así es como debería ser, los verdaderos colores de la naturaleza humana. No es un monstruo pasional, como la mayoría de los integrantes de la banda, sino un monstruo lógico. Ahí reside su mayor horror. Por ejemplo,
Una de las escenas más despiadadas del libro ocurre cuando el grupo ataca un poblado comanche al amanecer a la orilla de un lago. El grupo encabezado por Clanton ataca por sorpresa mientras la mayoría de comanches están todavía dormidos. Los mercenarios se mueven entre las... Esto no tiene nada que ver, pero si no se los digo ahora, después se me va a olvidar. ¿Ustedes conocen aquella vez que Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, pateó a una niña en un concierto? O sea, le dio una patada en la frente a una niña en un concierto y la tiró boca abajo contra el piso. No la... Miren, esto se lo está enseñando a esa banqueta que me acordé de eso. A ver si lo busco por ahí. Espera. Por aquí está. Por aquí tiene que estar. Espera. Míralo aquí. Es la hija, mírala aquí, es la hija esta es la hija de Ian Jefe, del vocalista. Y el tipo estaba en un concierto donde habían niños aquí, porque parece que era como un lugar de niños aquí, estaban haciendo un concierto. Y el tipo estaba pateando estas pelotas, ¿no? Las estaba pateando. Mira la niña, no pierdan la vista de la niña. ¡Vámonos! Era una foto que tiraron después. O sea, la niña sobrevivió, no le pasó nada, ¿no? Pero no deja de ser gracioso. Era la hija del vocalista. Estaba ahí de primera, pero la vestida de Blancanieves y todo, pobrecita. Ahí, ¡fua! Mi papá cantando, que se yo. Vino el guitarrista y hizo, hoy no, niña. ¡Power! Las tiendas de piel como jinetes del apocalipsis. Pateó una pelota, evidentemente, desde su punto de vista no se veía a la niña, le estaba pateando pelota y la niña estaba por ahí y lo vio en la casa. O con sus revólveres y rifles, contra todo ser que se cruce en su camino. Una patada, ¿verdad? Blandiendo cuchillos de caza y sables. No hay excepciones. Ancianos, mujeres, niños, todos son objetivos. El grupo no ve a los nativos como personas, sino como caballeras azabaches por las que cobrar una recompensa. Los Delaware del grupo cogen a los bebés comanches de las piernas y los destrozan contra una gran piedra. Algunos nativos rodeados corren hacia las aguas muy Cambodia del lago, pero son atrapados por los mercenarios y sus cabelleras cortadas en el mismo instante, tiñendo las aguas de rojo. No hay resistencia organizada. El juez Holden aparece como una presencia dominante, casi ritual, observando y participando con una frialdad que roza lo inhumano. Todo mientras sonríe, con esa sonrisa de pura felicidad suya, como de niño. Una vez la niebla de la batalla se ha disipado, los mercenarios recolectan las cabelleras de los cientos de caídos, de una forma rutinaria, casi burocrática. Galton muestra la cabeza decapitada de un jefe tribal, clavada en una pica, zarandeándola de un lado a otro. Pero Holden simplemente se lleva a un niño superviviente, un pequeño comanche de ojos negros y mirada perdida. Lo monta en su caballo como si fuera su hijo y abandonan el poblado destruido. En la travesía, después del derramamiento de sangre, el resto de integrantes de la banda hacen tonterías como intentando sacar una sonrisa al niño, que de hecho lo consiguen, y Holden le da algo de cecina al pequeño mientras acaricia su cabeza. Al anochecer, Holden tiene al pequeño durmiendo en su regazo, junto a una hoguera, como una entidad protectora, como un padre. A la mañana siguiente, el chaval ve al niño sentado junto a Holden, y un instante después, cuando vuelve, Holden está agitando una cabellera como un trapo para quitarle la sangre, y junto a él, el niño está muerto. Al ver esto, Toadvine desenfunda su revólver y apunta a la cabeza del juez. «Eres un cabronazo, Holden». El juez sonríe y le dice: «Si vas a hacer algo, dispara. Si no, guarda el revólver». Toadvine aprieta los dientes y guarda su arma mientras Holden le mira con una sonrisa malévola. Incluso criminales natos como Toadvine tienen ciertos límites morales que Holden no solo salta, sino que escupe sobre ellos. Personajes como el excura Tobin directamente le temen, y advierte al muchacho que no se deje engatusar por ese siniestro personaje. Tobin le cuenta al chaval cómo fue cuando se encontraron por primera vez con Holden. El grupo estaba contra las cuerdas, atravesando el desierto sin apenas pólvora y con un grupo de nativos pisándoles los talones. La cosa no pintaba bien. Es entonces cuando en mitad del desierto, sobre una gran roca como una especie de Buda semidesnudo, se encuentran al gigante albino sin agua, solo, sonriendo con su rifle en las manos, como si supiera perfectamente que en mitad de aquella nada pronto aparecerían unos desesperados en busca de su ayuda, su sabiduría. Y sin entrar en detalles, Holden consigue salvar al grupo de Glandon, utilizando su conocimiento del mundo, porque el bueno del juez también es conocido por ir anotando todas las curiosidades que se encuentran en la travesía en su pequeña libreta, ya sean hojas de árboles, el vuelo de los murciélagos, fósiles, pinturas y artefactos nativos, todo ello solo para destruir o deshacerse de estos objetos después. Este gesto, conocer para borrar, es profundamente perturbador. Niega la posibilidad del legado, memoria o sentido.
El conocimiento no sirve para comprender el mundo, sino para ejercer poder total sobre él. Así que el juez se convierte en una parodia monstruosa del De ahí la frase de todo lo que existe sin mi conocimiento existe sin mi consentimiento. científico, el filósofo y el legislador. Cada vez que Holden le dirige la palabra a Tobin, este no contesta y dice que prefiere no ser partícipe de sus provocaciones y juegos enfermos. Holden siente predilección en provocar a Tobin, un hombre de fe. Estas provocaciones culminan en el que probablemente es el monólogo más conocido de Meridiano de Sangre. Da igual lo que los hombres opinen de la guerra sigue. Es como preguntar qué opina uno de la piedra. Siempre ha estado ahí. Antes de que el hombre existiera, la guerra ya le esperaba. El oficio supremo a la espera de su supremo artífice. Así era entonces y así será siempre. Así y de ninguna otra forma. La guerra es Dios. Pasados 20 años, la banda de Clanton, Holden y todos los demás no son más que un recuerdo para un chaval que ya es un hombre hecho y derecho. Así que llamémosle el hombre. Ahora se dedica a escoltar colonos y viajeros hasta California, en las tierras del salvaje oeste, que ya ha ido poco a poco perdiendo el adjetivo de salvaje. En una travesía en solitario por Se ha ido convirtiendo en un país de ley. Texas, en la noche de la pradera, se encuentra con una hoguera resplandeciendo en la oscuridad. Sentado junto a ella hay un viejo. El hombre se acerca a la hoguera y pregunta si se puede unir. El viejo asiente y le deja sentarse. Después comienzan a contarse batallitas. El viejo dice ser un cazador, o al menos lo era. Le cuenta al chaval cómo se ganaba la vida en las grandes praderas del norte, cazando bisontes. Más que una caza, un especicidio. Disparaban durante todo el día, hasta el punto de que el cañón del rifle se ponía al rojo. Las culatas se soltaban, y acababan con los hombros llenos de moratones. Carretas llenas de municiones y pieles que venían y iban. Los desolladores cortando las pieles de los bisontes caídos. Una planicie llena de cuerpos putrefactos y moscas revoloteando por todas partes. Las noches llenas de manadas de lobos que se alimentaban de los cuerpos de los bisontes. Un espectáculo dantesco. Solo le quitaban la piel. Dejaban la carne ahí. Qué desperdicio. Al hombre seguramente le vino a la cabeza un espectáculo muy similar. Una planicie llena de cientos de cadáveres con los cráneos húmedos al descubierto, sin cabelleras. A fin de cuentas, el cazador y él son lo mismo. Ambos han llevado a cabo dos de las políticas más terribles de la historia de Estados Unidos. Han cazado casi hasta la extinción tanto a los nativos como a los bisontes. Se han encargado de destruir lo que hacía salvaje al salvaje oeste. Son los hijos pródigos del juez Holden. Ahora se viene mi interpretación final de Meridiano de Sangre, ya que al más puro estilo de McCarthy, el desenlace es muy confuso y da rienda suelta a toda clase de teorías. Así que a pesar de que he hecho varios spoilers a lo largo del vídeo, ahora se viene el super spoiler. Saltar al minuto Ya estamos aquí, ya me como super spoiler ya. que aparece en pantalla si queréis descubrirlo e Que igual me lo voy a leer, ¿no? Porque quiero ver cómo es la reacción del autor. interpretarlo vosotros mismos. El hombre se encuentra tomándose una copa en un bar de un pueblo fronterizo, y es entre la multitud que divisa una figura inconfundible, el juez Holden. Este también se percata de su presencia y se acerca a entablar una conversación. La situación es tensa. La última vez que vio a Holden, hace 20 años, este intentaba matarle. El juez acusa al hombre de haber fallado al no entregarse por completo a la violencia. El muchacho, a diferencia de otros, mostró compasión en el pasado, y eso, a ojos de Holden, es una blasfemia. El juez se va, y más tarde cuando el hombre se dirige a la letrina, el juez le sorprende. Después, dos hombres que están en busca de una niña perdida van a abrir la puerta de la letrina, y son advertidos por una figura misteriosa entre las sombras, diciéndoles que no abran esa puerta. Hacen caso omiso, la abren, y solo vemos las caras de horror de los dos hombres anónimos. McCarthy no describe explícitamente lo que ha ocurrido, pero en principio el texto sugiere que el juez mata al hombre, posiblemente de una forma brutal o sexualmente violenta. Y este es el final. Pero aquí hay más de lo que el ojo ve. Para empezar, en el encuentro del bar ya hay algún detalle inquietante. Holden parece no haber envejecido ni un solo día. Además, en la conversación, el juez sabe cosas que solo el chaval, o en este caso el hombre, debería saber. Situaciones en las que Holden no estaba presente. Luego está lo que ocurre en la letrina y el hombre misterioso entre las sombras. Todos estos detalles me hacen creer que en realidad Holden no está presente en el bar. En realidad todo forma parte de la imaginación del hombre. Lo que ocurre en esta última escena es que la imagen de Holden es la guinda en el pastel a todo lo que nos ha presentado la historia. Porque en realidad aquí Holden representa la temporalidad de la violencia, no es un personaje real. Lo que ocurre en la letrina con el hombre en las sombras y los dos hombres Es que el tipo, él solo se quita la vida. horrorizados es el resultado de nuestro protagonista, que ha matado a la niña perdida de alguna forma horrible y ha dejado los restos en la letrina. El personaje misterioso de las sombras no sería otro que el propio hombre, es decir, el chaval. Esa misma noche se ha convertido en el nuevo Holden.
un avatar de la violencia y la destrucción. Es por ello que la última escena del Tendría que leerme el libro para ver qué interpretación saco de ahí. libro es la figura de Holden bailando y riendo feliz sobre un escenario, con la frase, seguirá bailando por siempre. Dice que vivirá para siempre, dándonos a entender que la personificación de la violencia representada por Holden está feliz por haber encontrado un nuevo heredero. La violencia no sobrevivirá a todos, y así McCarthy nos expone la posibilidad más horrorosa, que el mal no sea una desviación del mundo, sino su fundamento. Holden seguirá bailando por siempre. Bueno, God. pues esta es Me vendió muy bien el libro. sido Ya mi me lo spoileó, pero me lo vendió igual. interpretación de la que muchos consideran la obra cumbre de Cormac McCarthy, y uno de los libros más perturbadores que existen. El final no es nada alentador, pero ¿qué queréis? Es una obra de McCarthy. ¿Esto ya me convierte en un booktuber? Me temo que sí. Ya me jodería. En fin, con esto me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Me lo quiero leer igual. Chao, chao. Me voy a meter primero los de Escotado, que tengo que leerme Escotado. Me llegan el miércoles. Estoy loco porque me vienen los libros de Escotado. Y después no me... Puedo leer medianoche. Iba a leerles Miserable para hacer un video de Jorobado de Notre Dame. Pero es francés y probablemente si leo un libro francés... venga... Bueno, no sé si Victor Hugo era francés. Pero desde luego el Jorobado de Notre Dame... Les Miserables no, el Jorobado de Notre Dame sí está inspirado o sea, sí sea francés. Y por leerme una historia que radica en Francia, venga Panquente con un consolador y me castigue.